sobre nuestros pies. Y abramos la palabra del Señor en Juan, capítulo 20, versículo 11. Juan 20, versículo 11, donde hemos quedado el domingo pasado. Quiero que todos estén allí, leamos allí atentamente, concentrados en lo que el Señor nos dice allí. Ya todos estamos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has visto llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Nuestro hermano Juan Carlos ha orado, pero dejen de nuevo, permítanme orar. Señor Dios y Padre Celestial, ahora que nos disponemos a estudiar tus sagradas escrituras, te pedimos, Señor Jesús, que tú seas dándonos el entendimiento, que tú seas dándonos la sabiduría, para poder entender lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Abre, Señor, nuestro entendimiento, Padre Santo, para poder entender de una manera clara, para poder aplicarlo, Señor, a cada una de nuestras vidas, confiando plenamente y descansando en que eres tú el que nos vas a hablar en esta mañana, confiando, Padre Santo, en que tienes el control de cada palabra que sale de mi boca, de cada pensamiento, Padre Santísimo. Muchas gracias te damos. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Vemos la conversación que se describe en estos versículos que acabamos de leer entre María Magdalena y el Señor Jesús inmediatamente después de su resurrección, para entrarlos allí en contexto qué es lo que está ocurriendo. Un dato, hermanos: solo figura esta historia en el Evangelio según San Juan. No se inspiró a ningún otro evangelista para que dejara constancia de lo que estaba ocurriendo allí, de todos estos relatos de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo tras su resurrección de entre los muertos. Pero quizás usted dice: hermano, pero abajo allí del título que encontramos Jesús aparece a María Magdalena, ¿qué encuentran allí entre paréntesis? Marcos 16, o sea, hermano William, que sí aparece, ¿cierto? Pero vayamos a Marcos, y lo que les quiero decir es que no aparece, hermanos, de una manera tan detallada como lo estamos encontrando
Cuando allí en sus casitas puedan leer también Marcos 16, se darán cuenta. Hermanos, quizás este sea el más dramático y, si pudiéramos decirlo así, conmovedor relato que encontramos acerca en esta historia. Y definitivamente quien sea capaz, como usted o yo, hermanos, de leer esta hermosa pero sencilla historia, conmovedora, sin sentir definitivamente un profundo interés, debe ser alguien demasiado frío e insensible. Y vamos a desglosar en 4 partes, en 4 puntos, aquel relato. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana a través de esta hermosa historia? Primer punto, en primer lugar, quienes aman a Cristo más diligentemente y perseverantemente reciben mayores privilegios. Quienes aman a Cristo más diligentemente y perseveradamente recibirán mayores privilegios por parte de Él. ¿Cómo así? Definitivamente, como les decía, esta historia que encontramos acá, queridos hermanos y amigos, es un hecho conmovedor. Y hay que tener en cuenta, queridos hermanos, de que María Magdalena no abandonara el sepulcro, incluso cuando Pedro y Juan se marcharon al lugar ya de su residencia, ella quedó ahí. Ese amor fiel, perseverante hacia su maestro, fue lo que le impidió abandonar el lugar donde lo habían puesto, allí el cuerpo del Señor Jesucristo. Ella no sabía dónde podía estar. Encontramos allí ni qué había sido de él. Quizás ella llegó a sospechar de alguien, si alguien había tomado el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero al no saber en dónde estaba el cuerpo, y ese amor que les estoy diciendo, hermanos, tan fiel, allí ella perseverando, hizo que se quedara allí en el sepulcro, donde José y Nicodemo lo dejaron por última vez. Eso es lo que está ocurriendo allí. Ese amor que ella sintió y que sentía por su maestro, hizo que honrara el último lugar donde estaba puesto allí el sagrado cuerpo del Señor Jesucristo y donde toda persona lo había visto. Su amor, y quiero hacer énfasis en esto, cosechó definitivamente, queridos hermanos, una hermosa y rica recompensa para ella. Esa fidelidad, el estar allí perseverante, cosechó una hermosa y rica recompensa para ella. ¿Por qué? Ella vio, según lo que encontramos allí en Juan, vio a los ángeles, ¿cierto? A quienes Pedro y Juan no vieron. Ella sí los pudo observar allí. De hecho, ella los escuchó, los oyó hablar. Y mejor aún, ella fue depositaria de esas palabras de consuelo por parte de los ángeles. Fue la primera en ver al Señor Jesucristo allí resucitado. Es una recompensa a su fidelidad, ¿cierto? Allí a estar perseverante. Fue la primera en verlo resucitado, pero fue la primera también en oír su voz. Fue la primera en verlo, fue la primera en escucharlo, pero fue la primera también en hablar con él. Qué recompensa la que encontramos allí, ¿no? Hermanos, puede cabernos definitivamente alguna duda de que esta historia detallada como la encontramos en Juan se escribió, se plasmó en las Escrituras. ¿Para qué? ¿Hay alguna duda que se plasmó para poder instruirnos? ¿Para poder enseñarnos? Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Sí, es esta historia, pero el Señor, ¿por qué quería que quedara allí plasmada en las Escrituras? Definitivamente, donde quiera que se predique el Evangelio, a lo largo y ancho del mundo,
esto que ocurrió allí, esta historia, definitivamente da testimonio, queridos hermanos, y nos dejan saber que quienes honran a Cristo serán honrados por Él. Quienes honran a Cristo, tal como sucedió aquella mañana, lo mismo sucederá, queridos hermanos y amigos, mientras la iglesia siga en pie, siga allí también fiel, perseverante. El gran principio que contiene este pasaje también será válido. ¿Hasta cuándo? Hasta el regreso del Señor Jesucristo. No todos los creyentes, definitivamente, si pudiéramos decirlo así, tienen el mismo grado de fe. No todos los creyentes, hermanos, tienen el mismo grado de esperanza, de amor. Tristemente, no todos los creyentes quizás tienen el mismo grado de conocimiento, de valor, de sabiduría. Y en vano esperamos encontrarlo de una manera contraria. Pero sin embargo, es un hecho bastante claro que quienes aman a Cristo más fervientemente, se mantienen más cerca de Él, disfrutarán de una mayor comunión con Él y sentirán con mayor intensidad el testimonio del Espíritu en sus corazones. Dios conoce nuestros corazones, claro, pero debemos ser conscientes de esto. El Señor se revelará con más plenitud y se dará a conocer de manera más tangible precisamente a aquellos que actúan así a la manera de María Magdalena. Esperan en el Señor. Conocer a Cristo está bien, ¿verdad? Como decía hoy nuestro hermano Julián, ¿quién no conoce a Cristo? Si le preguntamos a alguien que si sabe quién es Cristo, nos da la respuesta, ¿verdad? Conocer a Cristo está bien, pero hermanos, saber que usted conoce a Cristo, que por misericordia de Él yo le conozco, es mejor. Y a veces es mejor individualizar las cosas, como aprendíamos hoy, no generalizar, ¿no? Es que el mundo pecó, ¿cierto? Sino usted pecó. Está bien, conocen a Cristo, pero qué hermoso saber que yo conozco a Cristo. Por misericordia de Él, hermanos. Ayúdenme con 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3. Conocer a Cristo está bien, hermanos. 1 de Juan 2, 3. ¿Qué dice 1 de Juan 2, 3? En esto sabemos que nosotros lo conocemos y guardamos sus mandamientos. Lo conocemos. ¿Cómo sabemos que lo conocemos? ¿Y qué? Si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Y está allí entrelazado a lo que veníamos hablando esta mañana. ¿Usted guarda los mandamientos? Un silencio sepulcral. Ay, hermanos, que el Señor nos ayude, ¿no? Que el Señor nos ayude a guardarlos al pie de la letra, no como nos parezca. Pero hermanos, para poder guardarlos, tenemos que estudiarlos. Tenemos que conocerle a Él. Hermano, en segundo lugar, miremos que cuando miramos esta hermosa historia, definitivamente, a menudo, la tristeza y los temores de los creyentes son completamente infundados. Muchas veces los temores y las tristezas de usted y de mí también, de los creyentes en general, son completamente infundados. Se nos dice que María Magdalena, ¿qué estaba haciendo? Estaba llorando de una manera inconsolable junto al sepulcro. Ella estaba llorando desesperadamente. ¿Y por qué estaba llorando?
porque se había llevado el cuerpo. No sabía dónde estaba. Ella estaba llorando de una manera inconsolable allí junto al sepulcro, no se quiso mover. Cuando, hermanos, los ángeles le hablaron, veíamos allí que le dicen: mujer, ¿por qué lloras? Están preguntando: ¿por qué lloras? Y su queja de María Magdalena siempre fue la misma. ¿Qué contestó ella? Porque se han llevado a mi Señor, y más aún no sé dónde lo han puesto. Entonces, adentrémonos muy respetuosamente allí en lo que está ocurriendo. Imaginémonos a María Magdalena llorando, desconsolada, y le están preguntando: ¿por qué lloras? Y ella da la respuesta: se lo han llevado y no sé a dónde lo han puesto. Sin embargo, miren esto que está ocurriendo allí. Mientras ella está expresando esto, llorando inconsolablemente, desesperada, aturdida, hermanos, todo ese tiempo allí, su maestro resucitado, ¿en dónde estaba? Estaba cerca de ella. Estaba cerca de ella, dicen las Sagradas Escrituras, con carne, con hueso y todo lo que pertenece a la integridad de la naturaleza humana, pero estaba allí cerca de ella y ella estaba llorando, desconsolada. O sea que podemos decir definitivamente que esa angustia, ¿cierto? Y sus lágrimas, este desespero, eran infundadas. ¿Recuerdan a esta mujer Agar cuando estaba en el desierto? Tenía una fuente de agua a su lado, pero había sido incapaz de verla. Cuando se acerca allí también el ángel a hablarle. Entonces ella estaba llorando desconsolada y decíamos que definitivamente el fundamento, la razón por la cual ella estaba así, eso era infundado, hermanos. Tenía al Señor Jesucristo allí al lado. Y les hago una pregunta. ¿Qué cristiano que sea consciente, que haga una reflexión, puede dejar definitivamente de advertir que esto que le pasó a ella también es una fiel copia, es un retrato fidedigno de la experiencia de muchos creyentes? ¿Cómo así, hermano? Definitivamente es una fiel copia de lo que le ocurre o de que lo que nos ocurre. Mejor, individualicemos, no generalicemos, a muchos creyentes, porque cuán a menudo definitivamente nosotros nos sentimos angustiados, ¿cierto? Sin que haya el menor motivo para ello, desesperados. ¿Cuántas veces hemos llorado inconsolablemente sin que haya un motivo para estar así? ¿A usted le ha pasado? ¿Cuán a menudo nosotros, usted y yo, lloramos por la ausencia de cosas que en realidad están a nuestro alcance y están a nuestra mano? Definitivamente, queridos hermanos, a medida que yo estoy hablando esto, estoy aplicándolo a mi vida y lo invito a que lo vaya haciendo usted también. La mayor parte de las cosas que nosotros tememos, no tenemos, la mayor parte de las cosas que nosotros tememos en la vida, hermanos, no llegan a suceder siquiera. Y estamos angustiados, estamos llorando, estamos desesperados. La mayor parte de nuestras lágrimas, queridos hermanos, nosotros la hemos derramado en vano. La semana pasada, la semana que transcurrió, estaba hablando con una joven y ella estaba angustiada y decía: me está yendo mal en una materia. Y eso es normal, que uno se sienta angustiado, ¿cierto? Que no va a estar alegre allí. Me está yendo mal en una materia. Pero peor aún, la última oportunidad que tengo que sacarme 3.6. Eso está bien, se preocupe. Y hablábamos
pero de un momento a otro entró en llanto. Yo vi que su rostro se desesperó y ya empezó a mirar más allá. Voy a perder esa materia y si la pierdo, me toca pagar esto. Me quedo atrasada y empezó a llorar desconsoladamente. Está bien que nos preocupemos, ¿cierto? Pero casi siempre en estas ocasiones, hermanos, esas lágrimas son ¿qué? Infundadas. Porque ¿cuál era el consejo que yo pudiera darle a aquella joven? ¿Qué dicen ustedes? Claro, preocúpese y estudie, pero no llega al extremo de entrar al desespero de que voy a perder el semestre, me van a sacar de la universidad. Papito, no quería decir papito. Pero miren, hermanos, que mirando que esta mujer estaba desesperada, hermanos, tenía también una conversación y quiero traerla a colación con este ejemplo, que muchas veces el ejemplo nos hace entender mal las cosas. Está bien que nos preocupemos, pero no lleguemos al grado de desespero, porque ¿dónde está la soberanía de Dios? Decimos que Dios tiene el control de todo, y claro, hermano, vuelvo y le digo, es normal que tú te preocupes, pero a pasar a un segundo plano de llorar desesperadamente. Y en estos días que se está moviendo mucho la política, hablaba yo con una hermana, ¿cierto? Y hablábamos de la situación y personalmente no deja de preocupar, ¿cierto? La situación de nuestro país, y debemos orarle al Señor y también debemos de ser responsables, también que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a darnos sabiduría. Que el Señor nos ayude. No estoy haciendo aquí proselitismo y voy a decir voz de portal, pero que el Señor nos ayude. Hablando con mi hermana, decíamos, sí, hermano, esta situación está bastante compleja. El Señor Él sabe, Él es omnisciente y ya sabe de antemano. Cuando en un momento a otro teníamos esta conversación y empezó esta hermana a llorar. Hermano, yo no me hallo haciendo cola para comprar un alimento. A llorar desconsoladamente, que yo me sentí mal por empezar a tocar ese tema. Yo dije, hermana, Dios tiene el control de todo, igual yo también estoy preocupado, pero hermano, lo que yo quiero decirles es que esas lágrimas de esta hermana y ese desespero, hermano, eran ¿qué? ¿Dónde está la esperanza? ¿Cierto? Él tiene el control absolutamente de todo, y si llegara a pasar eso, hermanos, el Señor de antemano ya sabe, y si llegara a pasar eso, el Señor nos va a ayudar a salir victoriosos, porque Él es nuestro Dios. Entonces muchas veces a los cristianos, a nosotros, nos pasa lo mismo. Entramos en pánico y en desespero y lloramos. Hermano, ahorre esas lágrimas de desespero, digo. De desespero. Y decíamos que muchas veces nos ocurre esto. Hermano, creamos, hermanos, pero mejor antes, pidámosle al Señor Jesucristo. Oremos para recibir, hermanos, más fe, que rebose ese vaso. Pero también pidámosle al Señor paciencia, porque somos muy impacientes, y demos más tiempo a Dios para que Él lleve a cabo y plenamente sus propósitos. Dios tiene un propósito, Dios es soberano, Dios tiene el control absolutamente de todo. Creamos que muchas veces cosas definitivamente que aparentemente solo nos producen amargura y tristeza, hermanos, definitivamente obran en realidad para nuestro gozo y nuestra paz. Le estaba ocurriendo allí a María Magdalena. Recordemos a Job, ¿cierto? Cuando dijo en un momento de su vida, ya era anciano, Jacob, cuando ya a una edad avanzada, cuando él pensó que su hijo amado había muerto, ¿qué fue lo que dijo? Vayamos a Génesis 42:36. Ay, quejándose contra mí son todas estas cosas. Mire lo que está ocurriendo. Pero ¿qué ocurrió después? Génesis 42:36. . 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
¿Qué dice? Entonces su padre Jacob les dijo: ¿me habéis privado de mis hijos? José no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Contra mí son todas estas cosas. Sin embargo, ¿qué pasó después, hermanos? Él pudo observar a José en qué circunstancias. Un hombre poderoso, rico, próspero, y para agradecer a Dios, él tuvo la oportunidad de agradecerle a Dios todas estas situaciones. Si María Magdalena hubiera hallado, piensen en esto, el sepulcro del Señor intacto y el cuerpo de su maestro allí intacto en su interior, si ella hubiera encontrado ese cuadro, ella sí que había tenido motivos para llorar, ¿verdad? Porque había recibido una enseñanza, y si lo hubiera visto allí, llore ahora sí. El Señor Jesucristo no hubiera resucitado. Si hubiera pasado esto, ahí sí que ella hubiera tenido motivos para llorar, hermanos. Pero la ausencia misma del cuerpo que la hacía llorar, era un indicio definitivamente positivo, ¿cierto? Y era un indicio con un motivo de gozo para ella, pero no solo de gozo para ella, sino para toda la humanidad. Y recordemos que ella allí no está llorando de felicidad, sino encontramos que está llorando es de angustia, Hermanos, en tercer lugar, definitivamente vemos a través de esta enseñanza cuán indignas y terrenales puede ser la idea que un cristiano albergue con respecto a Cristo. Me explico. Cuán indignas y terrenales pueden ser las ideas que quizás usted y yo albergue con respecto a Cristo. Parece definitivamente imposible, queridos hermanos, mirar a un lado cuando encontramos esta lección allí en las palabras que dirigió nuestro Señor Jesucristo a María Magdalena. Aquí el Señor le está hablando a ella, le está diciendo, cuando ella lo ve, lo reconoce, y quizás ya ese cambio que tuvo, quizás ella quiso abrazarlo, quiso tirarse a sus pies, y el Señor, ¿qué le dice? No me toques, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y es indudable que se trata de una expresión definitivamente rodeada de misterio, hermanos, y debe tratarse con mucha reverencia y con mucho cuidado. Sin embargo, no es descabellado pensar, imaginar allí lo que estaba pensando María Magdalena. Hermanos, ella quedó abrumada, ¿cierto?, ante la sorpresa y el repentino paso, digámoslo así, de un gran dolor que ella estaba sintiendo a un gran gozo. Esta reacción que ella tuvo para el Señor decirle así, no me toques. Entonces podemos imaginarnos, ¿no? ¿Qué ocurriría? ¿Qué trató de hacer ella ante ese cambio tan repentino, y si pudiéramos decirlo así como tan brusco, de gran dolor? Estaba desconsolada a ese gran gozo de volver allí a ver a su maestro. Y aunque era una mujer ferviente, hermanos, fiel, se trataba de eso, de una mujer, ¿cierto? Es muy probable, dicen allí algunos que han estudiado a profundidad estos temas, hermanos, que en ese arranque de gozo, esa alegría, esa felicidad, se arrojara a los pies de su maestro, del Señor, y quizás se extralimitara en esas demostraciones de afecto, de esa alegría, de ese gozo. Pero también es muy probable, hermanos, que ella se comportara también como alguien que dependía completamente solo de la presencia física de su Señor, y para quien esa
ausencia corporal, cuando no lo vio, hacía que todo fuese malo. ¿Me hago entender? Hermanos, esto no era lo que ella sintió en este momento, si pudiéramos decirlo así, no era fe en su máxima expresión. En resumen, este comportamiento que tuvo María Magdalena denotaba que había olvidado, hermanos, lo que el Señor le había dicho unos días atrás, unas horas atrás. Ella había olvidado eso. Por llamarlo así, minimizaba su divinidad y exageraba en su humanidad. Minimizaba en su divinidad y maximizaba en su humanidad. De ahí, hermanos, que se generara ese delicado reproche de nuestro Señor Jesucristo: no me toques, no es necesario que hagas. El Señor Jesucristo le está diciendo semejantes demostraciones de afecto. No ascenderé a mi Padre hasta dentro de 40 días. Pero tu deber, le deja una tarea a María Magdalena. ¿Cuál es tu deber? Dice allí: no es quedarte aquí a mis pies, sino comunicarle a quién, dice allí. ¿A quién? A mis hermanos. Y es una palabra clave, hermano. A mis hermanos. Ya no dijo a mis discípulos ni a mis siervos. Dijo a mis hermanos. La noticia de mi resurrección. Ve y diles. Piensa también en los sentimientos de ellos, debían estar desconsolados. No solo piensa en los tuyos. Después de todo, hay que reconocer también que los cristianos siempre, hermanos, han sido propensos a cometer la misma equivocación de esta mujer. Y vemos que a lo largo de todos los tiempos, vemos que a lo largo de todas las épocas, muchos también han tenido la tendencia de magnificar en exceso la presencia corporal de Cristo. Hay personas que necesitan tener algo, ¿cierto? Y allá afuera tienen que tener al menos la cruz, alguna imagen, para saber que Cristo está. Maximizan eso, la presencia corporal. Pero hermanos, olvidan muchas veces quién es Dios. Olvidan muchas veces que es Dios sobre todas las cosas, que también es bendito por los siglos. Vayamos a Romanos 9:11. Romanos 9:11. Lo que le está ocurriendo allí a esta mujer, muchas veces nos ha ocurrido a nosotros. ¿Qué dice Romanos 9:11? Pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que. Hermanos, la obstinación con que los romanistas, cuando digo romanistas, ¿a quién me refiero? ¿A quiénes? A los católicos romanos, ¿cierto? La obstinación de ellos y de sus seguidores, que se aferran definitivamente a la presencia corporal de Cristo. ¿En dónde? Allí cuando participan, en la hostia, ¿cierto? ¿Qué dicen cuando la tienen allí en sus manos? Que es, ¿cierto? Y que el vino se convierte literalmente en sangre. No es más que otra expresión de alguna manera del sentimiento de María, de buscar el cuerpo y quedar más tranquila, como si en caso contrario no hubiera Cristo. Ella descansó cuando lo vio, y por eso es la reacción de María Magdalena. Definitivamente nosotros, queridos hermanos, tenemos que orar para que el Señor sea dándonos discernimiento en esta cuestión, al igual que en todas las demás cosas concernientes, queridos hermanos, a nuestro Señor. Alegrémonos
gocémonos, contentémonos con tener a Cristo en nuestros corazones. Conozcámosle a Él, allí por fe. Hermanos, y con su presencia, cuando 2 o 3 están reunidos, dice la palabra del Señor. ¿Qué dice el Señor? Cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Hermanos, contentémonos y alegrémonos con definitivamente aguardar y guardar también hasta la venida de Cristo, para poder disfrutar de, ahí sí, de la presencia real de Él. Y cuando imaginamos esto nos vamos a quedar cortos, hermanos, en nuestra mente limitada. No en vano está escrito que el Espíritu es el que da vida, la carne que para nada aprovecha. Eso está en Juan 6. Lo que encontramos también en 2 Corintios 5, 16. ¿Quién me ayuda? 2 Corintios 5, 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Ya qué? No le conocemos así. No le conocemos así. Pero hermanos, definitivamente lo amable y compasivamente, allí de una manera compasiva, que habla nuestro Señor Jesucristo de sus discípulos, lo que él decía, esa palabra clave, le pide a María Magdalena, ¿qué le dice? Que les lleve un mensaje, ¿verdad? No llore. Y le pide que les lleve un mensaje, y habla ¿cómo se refiere a ellos? ¿Un mensaje a quiénes? A sus hermanos. Ya el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, se refiere a ellos como sus hermanos. ¿Qué le dice? Le pide que les diga que su Padre es el Padre de ellos y que su Dios también es el Dios suyo. Recordemos que no habían pasado más de 3 días, hermanos, desde que todos ellos habían abandonado el barco, por decirlo así. No habían pasado 3 días cuando salieron corriendo. No habían pasado 3 días cuando vergonzosamente ellos habían salido huyendo. Ellos habían huido, ¿cierto? Sin embargo, podemos ver a su misericordioso Maestro, allí al Señor Jesucristo. Él está hablando. Y así debe ser, como si todo hubiera quedado olvidado, y así fue, y perdonado. De cierta manera, estos hombres negaron al Señor Jesucristo después de andar con Él, ¿cierto? Del miedo y de todas estas circunstancias, salieron corriendo, yo no lo conozco. Y después el Señor Jesucristo resucita y amorosamente dice: ve y diles a mis hermanos. Ay, eso es un amor compasivo, ¿no? Definitivamente misericordioso. ¿Qué hubiéramos hecho si alguno de nuestros hermanos, cuando estemos en una dificultad, quizás que nos hubieran aprendido, encarcelado, y nuestros amigos digan: no, yo no lo conozco, yo no conozco a William, no sé quién es, hasta luego? Y después de salir de esto, se lo encuentra uno de frente y saber que negó mi amistad por no meterse en problemas. Hermanos, ¿cuál sería la reacción de ustedes a conciencia? Puede que usted no diga nada, pero se gana una mirada mal este hombre. Ay, ¿cómo fue a hacerme esto? Pero allí el Señor Jesucristo, en ese amor compasivo, ve y dile que también deben de estar angustiados. Mis hermanos, Dios misericordioso, Él habla porque el Señor había olvidado y había perdonado. Y la primera idea, su primera idea, es traer de vuelta a los que se habían dispersado. Era traer de vuelta, era sanar las heridas, hermanos, y también sanar sus propias conciencias. Era infundirles a aquellas personas ese valor, era restaurarlos, era llevarlos a la posición inicial. Esto está ocurriendo en esta hermosa historia. Sin duda,
Hermanos, este era un amor definitivamente que excede todo conocimiento, porque nosotros no podemos entender esto, no podemos entender esto. Confiar en estos hombres cobardes, desertores, definitivamente fue un acto de parte del Señor Jesucristo de compasión que escapa, como les decía, todo entendimiento humano. Que ciertas definitivamente son las palabras de David cuando allí en el Salmo 3, quien lo tenga lo puede leer y lea por favor el versículo 13 y 14. Entonces encontramos, mientras usted lo busca, hermanos, estos comportamientos de esta mujer. Yo vuelvo y les digo, esta historia no se plasma allí como para hacer divertida la historia, sino debemos, hermanos, reconocer que muchas veces hemos también tenido el comportamiento de María Magdalena, pero encontramos también ese amor, el que ella obtuvo y el que encontró. ¿Qué dice Salmo 103, 13 y 14? ¿Yo dije qué? Es que este micrófono se va allí cuando dije 103, 13 y 14. Miren estas palabras de David, hermano. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Hermanos, Él conoce su condición. Somos polvo. Pero usted como padre, usted se compadece de su hijo. Y aunque no podemos comparar el amor de Dios que tuvo con nosotros al amor incluso que tenemos con nuestros hijos, es incomparable. Pero ¿se compadece usted de su hijo? Hermanos, así se compadece Jehová. ¿De quiénes? ¿De quiénes? De los que le temen. De los que le temen. Y debemos de ser claros en eso. También cuando estemos predicando, sí, el Señor se compadece de todo el mundo, ¿cierto? El Señor se compadece de los que le temen, de los que le temen. Hermanos, Él conoce nuestra condición, Él conoce tu condición, y Él se acuerda que somos, ¿qué? Polvo. Definitivamente este pasaje nos reconforta, hermanos. ¿Por qué nos reconforta? Una vez más nosotros podemos entender de que nuestro Señor Jesucristo es un Dios inmutable. Él no cambia. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tal como trató a sus cobardes discípulos, hermanos, allí, ese día de la resurrección, así tratará hasta su regreso, y eso nos da paz a nosotros, a todos aquellos que crean en Él, que le temen. Definitivamente cuando nosotros nos extraviamos del camino, Él nos traerá de vuelta, ¿verdad? Con esos lazos de amor. Cuando nosotros caemos, Él nos levantará de nuevo. Nunca el Señor quebrantará su promesa. ¿Qué dice Juan 6:37? Nunca, hermanos, quebrantará su promesa. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo ha hecho fuera. Al que a mí viene, ¿qué pasa? No le echo fuera. Hermanos, los cristianos, nosotros, algún día estaremos allí, yendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonaremos, imaginémonos que entonaremos a todo pulmón, con toda nuestra voz y con nuestro corazón, allí alabándole y glorificándole. Él está con nosotros, hermano. Usted no lo puede ver, pero le puede sentir, ¿o no? Él está allí cuando usted tiene esas dificultades, esos problemas, y muchas veces nos enfrascamos en esto, en estas enfermedades. Sentimos que el mundo se nos va a caer encima
y nuestro Señor Jesucristo está allí. Él está allí, Él está controlando todas estas situaciones y lloramos y malgastamos esas lágrimas sabiendo que Él es un Dios soberano, que tiene el control absolutamente de todo. Hermanos, Él no ha hecho, gracias a Él, no ha hecho con nosotros definitivamente conforme a nuestras iniquidades, ¿verdad? Y allí, como lo dice el Salmo 103, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Hermanos, descansemos en el Señor, no nos desesperemos, no entremos en ese pánico, confiemos en Él. Y es que muchas veces decimos que confiamos en Él, pero a la menor circunstancia entramos en ese llanto desesperado. Entonces, ¿dónde está la confianza? ¿En dónde está la confianza? Está bien, estudia, preocúpate para ese parcial, pero descansa en el Señor. Pero no se me relaje mucho tampoco. Pero descansemos en el Señor, hermanos. Y en estos momentos que yo sé que estamos muy angustiosos por nuestro país, descansemos en Él. Él está con nosotros. Sea el que sea, el presidente que sea, la situación que sea. Claro, vivimos en este país, pero Dios está con nosotros. Hermanos, Dios está aquí. Descanse en Él. Cierre allí sus ojos. Señor Dios y Padre Celestial, definitivamente te pedimos una vez más perdón, pero también te agradecemos porque tenemos la claridad y estamos convencidos, Señor Jesucristo, de que en ese amor que tú tienes para con tus hijos nos has instruido por medio de tus escrituras. Y hemos tenido muchas veces este comportamiento de María. Hemos llorado desconsoladamente y te pedimos perdón, Señor, porque no hemos confiado en ti. Al llorar desconsoladamente, Señor, sabemos tristemente que hemos confiado muchas veces en nuestras fuerzas. Hemos confiado en nosotros mismos. Pero ayúdanos a mantenernos día tras día aferrados a tu mano, a descansar en ti, a sentir esa paz que solo proviene de ti, Padre Santo. Qué hermoso saber, Señor, que tú nos adoptaste. Qué hermoso saber, Padre Santo, que tu muerte allí no fue en vano. Pero qué hermoso saber que tú nos has rescatado, Padre Santo, que tú nos has comprado. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Allí, a pesar de las dificultades que cada uno tengamos, tú estás allí con nosotros, Padre Santo. Tú habitas en nuestros corazones. Ayúdanos definitivamente a vivir esa paz, Padre Santo.